Buen día a todas las personas que en este momento nos acompañan por YouTube, por Facebook, por Meet. Qué bueno tenerles, qué bueno que podamos juntos disfrutar de un tiempo con el Espíritu Santo. Así que esperamos que ustedes disfruten lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de ustedes. Nosotros somos CRECI, somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy se llama La vida que Dios quiere para ti. Vamos a ver cuál es la vida que Dios quiere para mí. Qué bueno que tú puedas colocar atención, concentrarse, enfocarte en lo que hoy el Espíritu Santo te quiere enseñar. Pero primero quiero invitarles a que oremos, a que le pidamos la dirección al Espíritu Santo para que sea Él el que hable, el que enseñe, el que dirija, y que cada uno de nosotros podamos bajar a nuestro corazón lo que Él nos diga. Así que les invito a cada uno de ustedes a que oremos. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar, te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, papá. Permite, Espíritu Santo, que podamos, Padre, comprender tu palabra, que podamos bajarla a nuestro corazón, Señor. Gracias por tanta misericordia tuya, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por lo que tú, Padre Santo, nos has dado y aún por lo que viene, Padre Santo. Danos la fortaleza, danos la fe, danos la entereza, Señor. Danos la concentración y el enfoque para escuchar tu palabra ahora. Permítenos, Espíritu Santo, poder comprender lo que tú hoy nos quieres hablar y que podamos obedecerte, Padre, tomarlo, Señor, desde nuestro corazón, Padre Santo, y colocarlo en práctica. Por favor, Espíritu Santo, quédate con nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Amén. Bueno, familia, vamos entonces a ir a la palabra. La vida que Dios quiere para ti. Mire, uno de los grandes dilemas del ser humano es que no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Es un dilema fuerte porque hay veces no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Y si usted se pone a pensar, muchas de las cosas que se hacen o que hacen es porque salió. De pronto yo siempre pensé hacer determinada actividad o determinadas cosas y salí haciendo otras cosas y ahí me quedé y ahí me perfeccioné y me jubilé o estoy trabajando o sí, por ahí me fue bien y ahí me quedé. Bueno, eso de pronto de nuestra vida secular, pero en nuestra vida espiritual, ¿qué? Hay veces nosotros ni siquiera hemos pensado en eso. Entonces, por eso el dilema del ser humano es que no tenemos un propósito claro para nuestra vida. Y es verdad, mire, usted se enfoca en muchas cosas. El problema es que usted a veces siente que eso que se enfocó, que trabajó, como que no lo llena. O de pronto pueda que económicamente esté bien, pueda que usted tenga muchas comodidades, pero en el fondo usted dice, me falta algo. Y muchas personas se han frustrado, muchas personas han caído en depresión, muchas personas han caído en la adicción y muchas personas han llegado al suicidio porque sí, tengo esto, aquello, lo otro, pero me falta algo. Y entonces porque nosotros pensamos que con el dinero llenábamos eso que nos faltaba. O de pronto con el trabajo, con el poder llenábamos eso. Pero resulta que usted tuvo dinero, tuvo poder, tuvo trabajo, tuvo todo, tuvo una familia, tuvo unos hijos, una esposa, pero faltó, ¿qué falta? Faltó algo. Entonces usted entra en conflicto. Bueno, vamos a explicar la vida que Dios quiere para ti. Voy a explicar un poquito y quiero arrancar con Juan capítulo 15, versículo 16. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Oiga, es un versículo bien claro, pero contundente. Hay veces nosotros queremos prosperidad. Aquí está la prosperidad. El problema es que nosotros queremos la prosperidad en lo que estamos haciendo ahora o en lo que nosotros queremos o en lo que nosotros nos gusta.
Ese es el pequeño problema. Pero bueno, no importa, mire, le repito, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Mire, muchas veces nosotros como que nos equivocamos, pensamos que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios. No es que yo le estoy haciendo un favor a Dios porque yo soy pastor y estoy predicando la palabra, no. Dios me escogió a mí y tuvo misericordia y ha tenido misericordia de mí por mucho tiempo. Pero no fue porque yo entonces, pues sí, yo quise y entonces Él tiene que estar agradecido toda la vida conmigo porque quise. No, Dios fue el que me escogió y yo soy el que tengo que estar agradecido hasta que me muera con Él. Pero bueno, vamos entonces, ¿cierto?, a explicar a través de este versículo bíblico unos pasos claves para comprender el propósito que tú tienes que tener como ser humano. Te voy a explicar a través de ese versículo, te lo voy a explicar. Vamos a ir al primer paso. Mire, el primer paso dice, Dios nos escogió a nosotros. Eso dice Juan 15:16, ¿cierto? No me escogieron a ustedes, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, Dios me escogió a mí. Entonces, la forma que Dios nos escogió fue cuando Él aceptó que nosotros naciéramos. Ojo, desde el mismo momento de la concepción, ahí Dios me escogió. ¿Por qué, pastor? Sí. ¿Usted se imagina cuántos espermatozoides iban compitiendo para fecundar un óvulo? Millones. Y usted y yo llegamos primero, porque Dios quiso que usted llegara, que ese espermatozoide llegara. Y ahí empezó Dios a aceptarnos. Y mire lo que dice el Salmo 139:16. El Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Como quien dice, Él nos escogió para que naciéramos, porque el momento que Él nos escogió para que naciéramos, ahí tenía que arrancar un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas en cada uno de nosotros, en usted que me está viendo en este momento, en mí que estoy hablando. Bien interesante, ¿no? Ese es el primer paso. Dios nos escoge cuando aceptó que naciéramos. No es que yo fui el que me acosté con mi esposa, entonces hice mis hijos. No, Dios quiso que Samuel David y Sara Elizabeth naciera. Si no hubiera querido, no han nacido. Así me hubiera costado muchas veces si hubiera hecho la tarea con mi esposa. Nosotros tenemos que aprender. Entonces el primer paso es eso. Dios me escogió a mí para que viniera a este mundo. Dios me escogió para que naciera. Vamos a un segundo paso. Recuerda que estamos hablando de Juan capítulo 15, versículo 16. Dice que el segundo paso, Dios nos comisionó para algo. Sí, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, dice el verso 16 de Juan 15. ¿Me comisionó a qué? Pues me comisionó dos cosas. La primera cosa que Dios me comisionó es que yo conociera a Dios como un papá. Lo que pasa es que esto no lo vemos nosotros. Lamentablemente, a veces hemos caído en la religiosidad o en el fanatismo y nos vamos por otra vía. Pero Dios me comisionó para que yo lo viera, para que usted viera a Dios como un papá. No como alguien que si hace las cosas bien lo bendiga y si hace las cosas mal lo castiga. No, como un papá. Un papá que sí reprende, un papá que aconseja, un papá que tiene misericordia, un papá que entiende, un papá que le da la vuelta a ver si usted vuelve y le entiende o no le entiende. Dios me comisionó, ¿cierto? Comisionó para que yo lo viera como un papá. Qué interesante es esa parte. La pregunta es, ¿usted sí ve a Dios como un papá? ¿O también lo ve como un cajero electrónico? Bueno, pues hágale pues, hermano, porque yo estoy aquí predicando y apenas me pare de predicar, usted me tiene que bendecir. No, es un papá. Que también Él como papá tiene que amarme a mí como hijo, pero también yo tengo que amarlo y honrarlo a Él. ¿Sí ve? Entonces mira,
El primer paso, me gusta devolverme un poquito para que tú te acuerdes, es que Dios me escogió para que naciera. El segundo paso tiene un punto A y un punto B, que yo le viera como un papá. Y la segunda parte del segundo paso nos comisionó para ser hijos. ¡Yujú! Ser hijos. Nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios, de entender de que somos hijos de Dios. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador de una forma personal, en un acto de fe, usted se convierte en hijo de Dios. ¿Cómo así? Y vuelvo y digo y enseño lo que muchas veces he enseñado en muchas prédicas. Cuando nacemos, Dios me escoge para nacer, ¿sí? Y tiene un propósito conmigo. ¿Sí ve? Pero ahí soy criatura de Dios. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, entonces me convierto en hijo de Dios. Entonces la importancia de yo ser, ¿cierto?, hijo de Dios y no quedarme como criatura. La diferencia es repetir una oración en un acto de fe y decirle que tú aceptas que Él te hizo, que tú aceptas que Él murió en una cruz por todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Aceptar que Él un día murió por ti y al tercer día resucitaste. Y querer, anhelar que Él esté en tu corazón. Eso es recibir a Cristo. Y si tú lo has hecho, entonces eres hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí ves? Eso está en Juan 1:12. Entonces, yo soy hijo. ¿Por qué? Porque Dios es mi papá. Cuando yo recibí a Cristo dice que me convierto en hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, Dios es mi papá. Entonces, el segundo paso, Dios nos comisionó para ser o para conocer a Dios como un papá y para ser hijos. Y no solamente hijos de Él desde el punto de vista espiritual, sino también integralmente. Yo también soy hijo integralmente. ¿Cómo así? Pues soy hijo de mi papá y mi mamá, aquí que están en la tierra. Soy hijo de Dios, pero soy hijo de mi papá y mi mamá. La pregunta es, yo como hijo de mi papá y mi mamá, ¿cómo me estoy comportando? ¿Sí me estoy comportando como hijo? ¿Sí estoy cumpliendo ese propósito? Estoy hablando la vida que Dios quiere para ti. Y yo arranqué de que nosotros perdemos el propósito de la vida. Entonces hay veces nosotros arrancamos desde el mismo nacimiento. ¿Yo por qué nací? ¿Por qué diablos nací yo aquí? Yo fue a sufrir. Yo he escuchado personas así. Mire, ya. El primer paso lo están tirando por la borda. Viene el segundo paso, que es honrar a Dios como papá, porque ya conocí de Cristo. Bueno, y honrar a mi papá y a mi mamá. A ver, ¿lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy manejando esa parte? Mira lo que dice Efesios 6, 2 y 3. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Opa, eso me está hablando a mí. Quiere decir que un propósito, dentro de los propósitos, es honrar a Dios como papá y honrar a mis padres. Por eso yo te hablaba, como hijo, ¿sí? Como hijo, yo tengo que amar a Dios, porque Él es mi papá. Pero también como hijo tengo que honrar a los padres que Él colocó aquí en la tierra. Eso hace parte del propósito. ¿Tú estás cumpliendo ese propósito? Y tú me puedes decir: es que yo no veo a Dios, ni puedo tocarlo, ni yo escucho que Él me habla como usted dice. Y yo hasta de pronto te puedo aceptar eso, hombre. Y yo te digo: ¿y tus padres? ¿Cómo estás con tus papás? Que sí puedes tocarlos, que sí te pueden tocar, que sí puedes oírlos y que sí puedes verlos. ¿Cómo estás? Esa es una buena pregunta, y eso hace parte del propósito de tu vida. Porque si tú no honras a tus padres, no estás cumpliendo el propósito en tu vida. Si tú entonces reniegas por haber nacido, tú no estás cumpliendo el propósito de tu vida. Si a ti no te interesa Dios, no estás cumpliendo el propósito de tu vida. Si tú no honras a Dios como debes honrarlo y como tu conciencia te dice que debes honrarlo, pues entonces no estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Así de sencillo.
oraba en estos días a Dios y yo le decía a Dios que gracias por la misericordia que Él ha tenido con mi vida. Gracias por la oportunidad de nacer, ¿sí? Y yo me acuerdo que pues yo nací de una partera. Yo no nací en un hospital, una clínica. A mí me sacó una partera. Y yo decía, cuando Dios dice sí es sí, me sacó una partera en la habitación del cuarto de mis padres. ¿Entonces imagina eso? Yo sí quería que yo naciera. Entonces imagina que se hubiera complicado un poco el parto, ¿qué se hubiera puesto a hacer? Bueno, entonces qué importante es que nosotros podamos entender esa parte. Sigamos entonces, tercer paso, ¿cierto? Mire, nosotros, quedémonos en el segundo paso, todavía no nos pasemos al segundo. Quiero aclarar algo. Nosotros como papá, Dios como papá, quiere lo mejor para nosotros. Por eso aún permite que nosotros prediquemos esta palabra para que usted lo entienda. Dios dice, yo quiero ser tu papá, pero yo no quiero obligarte a hacer las cosas. No. Yo te doy un libre albedrío. Te doy un libertad. Simplemente a través de prédicas, a través de personas que tú te encuentres, siempre te van a hablar de mí. Y la idea es que tú pares un día y quieras conocerme. Es importante. Pero también estoy hablando de yo como hijo de Dios y yo como hijo de mis padres. Pero también dentro del propósito, en el paso 2, nos fuimos comisionados también para ser papás. Yo soy hijo, pero también soy papá. Ojo, padre, papá, ¿sí? Mire lo que dice Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Eso yo lo he explicado en prédicas anteriores, pero vuelvo a explicarlo. Aquí lo que está diciendo es que yo como papá tengo que enseñarle los principios que están en la palabra. Esa es mi labor. Claro, yo lo aconsejo en muchas cosas, pero la labor principal y el propósito principal como papá es enseñarle, pero no cuando tenga 15, 20 años, porque para mí ya es un poquito tarde. Aún desde el momento mismo que el niño empieza o nace, yo debo orar por él, y cuando ya tenga determinada edad, empiezo a enseñarle principios. Ese hace parte, ¿cierto?, de lo que Dios quiere. ¿Sí? La vida que Dios quiere para ti, y de cumplir un propósito en mi vida, de ser un buen papá. Pero hay veces nosotros pues damos cantaleta y no damos un buen ejemplo con nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo queremos que nuestro hijo pues haga cosas diferentes que nosotros queremos hacer? Hijo, es que tú no puedes fumar, te prohíbo que fumes y yo fumo. Tú no puedes tomar y yo tomo. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos si yo quiero enseñarle principios? Es que tú tienes que buscar de Dios, pero yo nunca voy a la iglesia. Por eso dice aquí, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Eso dice Efesios 6:4. Entonces, vuelvo, segundo paso, Dios nos comisionó para que fuéramos hijos de Él, hijos de nuestro Padre terrenal, y papás. Ojo, papás con nuestros hijos. Pero también nos comisionó para tener una familia, para manejar una familia. Dios te comisionó para tener una familia, sí, claro, porque yo me casé, sí, entonces con mi esposa y tengo 2 hijos, entonces ya tengo una familia. Eso hace parte de lo que Dios quería para mi vida, pero también tengo que cumplir propósitos allí, ¿sí? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fuerte ese versículo. Si tú niegas, ¿sí? Si tú no provees para tu familia, dice que he negado la fe y soy como un incrédulo. Eso hace parte de un problema. Entonces, si yo dejo a mis hijos tirados y me voy porque es que no me entendí con mi esposa, no estoy cumpliendo el propósito.
Y eso no lo sabemos nosotros, ¿sí ves? No lo sabemos. Porque desconocíamos quién era Dios, desconocíamos el manual de vida. Bueno, mira, hay que hacer ajustes. Lo que pasa es que hay veces nosotros, como desconocemos el manual de vida, cometemos hay veces errores. Pues Dios te llamó a eso. La vida que Dios quiere para ti, ¿cierto? Es eso. Por eso yo arrancaba diciendo que hay veces nosotros queremos, ¿sí? Y un gran dilema del ser humano, gran dilema es que no tenemos un propósito claro, sino que para donde va Vicente, va la gente, para donde va la gente, va Vicente. No, nosotros tenemos que conocer el manual de vida. Entonces, ese es el segundo paso que quería regalarte. Hay un tercer paso, dice el versículo 16 de Juan 15, dice: ir y dar fruto que perdure. Ojo, ir y dar fruto que perdure. El fruto se da entonces espiritual e integralmente. Si sabías, yo el fruto lo doy espiritual e integralmente. Yo tengo que dar fruto aún espiritualmente. Y el primer fruto que tengo que dar espiritualmente es: ¿dónde está mi familia con respecto a Dios? ¿Dónde están mis hijos con respecto a Dios? ¿Dónde está mi esposa con respecto a Dios? Ese es mi primer fruto. Algunos dirán: uy, pastor, pero está muy duro y cuchilla. No, pues el Espíritu Santo quiere que te enseñe esto. ¿Por qué? Porque necesitas que tú tengas claro el propósito. Aquí no es, ¿sí?, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, tú no eres una planta. Nosotros tenemos que aprender. Entonces, y dar fruto que perdure. El fruto se da desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista integral. Mira lo que dice desde el punto de vista espiritual Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso dice. La pregunta es: mi primer discípulo es mi esposa. Aún mis primeros discípulos son mis hijos. Y de ahí para allá, ¿cómo estoy? Es bueno que tú hagas una autoevaluación, porque te estoy hablando de la vida que Dios quiere para ti. Te estoy hablando claro. Nos toca hablar claro. Hay veces, pues sí, es durito y de pronto la gente no le gusta, pero es nuestra función. ¿Qué hacemos, pues? Y yo prefiero que tú te enojes o que no te guste, pero te lo dijeron un día, y cuando llegues al cielo de pronto aparece la película allí: mira, ahí te la cantaron y tú no quisiste y no hiciste nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo prefiero pues que la canten a otro y no me la canten a mí. Mire, ahí está. ¿Y cuál es el fruto integral? Ser un buen hijo, un buen papá, un buen esposo, un buen cristiano, un buen empresario, etcétera, etcétera. Eso es el integral. No, yo como empresario soy el duro. Mejor dicho, de 1 a 10, 20. Pero como esposo, 3 divorcios. Mis hijos no sé dónde están. Y entonces, te estoy hablando claro. Y entonces, es lo que Dios quiere. Pero tú te enfocas que necesito hacer plata. Y si no llega plata, entonces te pones triste, te enojas con Dios, no quieres buscar de Dios. ¿Tú crees que ese es el propósito? ¿Tú crees que ese es el propósito? No, ese no es el propósito. Cuarto paso: el Padre les dará todo lo que pidan. Ahí está la promesa. El Padre le dará todo lo que pidan. Como quien dice, si tú cumples el paso 1, paso 2, paso 3, el paso 4 te dicen: tu papá Dios te dará todo lo que pidas. Entonces viene la pregunta del millón, y aquí es lo duro. No se van a enojar, por favor. Entonces, si yo todo lo que pido no me llega, pastor, ¿será que estoy fallando en el paso 1, paso 2, paso 3? Sí, estamos fallando. Aquí nos metemos todos en la película. ¿Estamos cumpliendo con todo esto? ¿Estás? Porque lo fácil es enojarme con Dios y decirle: no, yo no quiero buscar de Dios.
Lo fácil es decir, es que no sé qué pasó, Dios no me respaldó en mi matrimonio. Lo fácil es decir, vea esos hijos que Dios me dio. Es lo fácil. Pero cuando nosotros nos enfocamos y entendemos lo que está diciendo Juan 15:16, estoy tocando un versículo de la Biblia, mire, estoy sacando una prédica de un versículo de la Biblia. Entonces, ¿cómo estamos? Entonces nosotros nos enfocamos en tener dinero y esa es la distracción de Satanás. La distracción es, busca dinero, haz dinero, vamos, vamos, fama, poder, vamos, fama. Y tú te enfocas en eso y te olvidas de Dios. Y cuando tú levantas la cabeza, si puedas que tengas mucha plata, puedas que tengas mucho poder y mucha fama. Pero este propósito, ¿sí?, en el cual Dios te llamó y la vida que Dios quiere que tú cumplas, por ningún lado. Nada de esto. Estás solo. Te volviste egoísta, ¿sí?, materialista, insensible. Yo te pregunto. Y por eso mucha gente llega a la fama, llega el poder, tiene mucha plata, y un día amaneció así y fue y se mató. Y tú dices, pero ese señor con tanta plata, ¿por qué se...? Fue por todo esto, ¿sí? Porque entendió que dio toda su vida por algo que no lo llenaba y que quedó solo, ¿sí? Y cuando llega la depresión muy fuerte, con la ayuda pues de Satanás, entonces acabamos con nuestra vida o caemos en el alcoholismo, en la drogadicción. La idea es que tú entiendas esta partecita. La idea es que tú puedas decirle a Dios, bueno, Señor, voy a poner cuidado, Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Para algunos de pronto puede ser, ay, muy bonito, ¿no? No, pero hágalo a ver qué pasa. Actívelo. El problema es que nosotros pensamos que esto es un cuento de hadas o que sí, muy bonito, es que no, hágalo. Lo que pasa es que nosotros queremos saltarnos el proceso. Nosotros queremos saltarnos el aceptar que Dios me escogió, el aceptar, cierto, que yo tengo que llevar fruto en todo lo que le expliqué, y queremos coger la última palabrita, última partecita, Señor, bendíceme. No, ¿sí me entiendes? Esto es una ecuación. Si yo multiplico 2 por 2 te va a dar 4, pero si yo multiplico 5 por 4 te va a dar 20. Nosotros tenemos que aprender a entender esto, y cuando tú lo entiendas, entonces va a haber algo diferente. La pregunta entonces que yo te dejo son esas: ¿estamos cumpliendo con todo esto? Y si estás cumpliendo, porque tú vas a decir, no, de pronto como el joven rico, no, yo cumplo desde todo esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que querés? ¿Será que no estás pidiendo o estás pidiendo mal? Son las preguntas que yo te dejo en punta, pero yo quiero que tú medites en esta palabra. Olvídate de mí, yo estoy también metido aquí en esta coladita. Piensa en lo que el Espíritu Santo hoy te está regalando. Piensa, medítalo, pero la idea no es que salgas como el joven rico, ¿no? Deja todo y sígueme, y él se fue triste, no es que te vayas triste, es que tú hagas ajustes, cambios, y tú digas, listo, ya entendí cómo es que es la movida, voy a empezar a hacer mis cambios, mis ajustes, entonces vas a ver algo totalmente diferente. Así que espero pues que tú tengas en cuenta esta prédica, motívate en esta, ¿sí? Haz todo lo posible por hacer un cambio, y pues, ¿por qué no le das me gusta a esta prédica? ¿Por qué no compartes esta prédica con alguna persona que tú consideres que le puede ayudar? Y que podamos nosotros pensar, meditar, ¿sí?, hacer ajustes, y que este versículo de Juan 15:16 sea una bendición grande para tu vida. Familia, les queremos mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.